Ok, muy bien. Entonces, bienvenidos a la segunda lección de este curso. La palabra crece, el discípulo hace discípulos. Y el título de la lección es Introducir el proyecto final. Y como objetivo de la lección tenemos la meta de la lección. El proyecto final de este curso es sumamente importante. Su cumplimiento permitirá que los alumnos avancen del discipulado 1 al discipulado 2. Por esa razón, la meta de esta lección es explicar a los alumnos el proyecto, sus detalles, su importancia y contestar cualquier pregunta que tengan. Empezaremos con una oración. Querido Padre Celestial, llegamos a ti como pobres, miserables pecadores, salvados solamente por tu gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Por el poder del Evangelio, siembra en nosotros el deseo de compartir ese mismo Evangelio con otros para que por su poder ellos también puedan ser salvos por tu gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Usa esta clase que estamos por comenzar para edificarnos en la gracia y el conocimiento de Jesús. En su nombre oramos. Amén. Amén. Seguimos con el repaso del video y introducción de la lección. Viviana y Jesús tuvieron oportunidad de escribir los nombres de las personas en su red de amigos, familia, conocidos y vecinos. ¿Alguien de ustedes está dispuesto a compartir con nosotros las personas de su lista? Sí, yo tengo acá la lista. Sí, Bueno. pues, y si quiere compartir, si son amigos, familia, conocidos o vecinos también, explíquenos un poco acerca de su lista. Bueno, ya familia son todos cristianos, ya no los incluí. Vecinos tengo cristianos, pero tengo conocidos que no son cristianos y tengo también algunos hermanos que han dejado de ir a la iglesia y que cada tanto los encuentro y siempre hablamos y decimos, qué bueno sería hacer una célula, poder compartir la palabra. Algunos por X motivo no quieren ir más, otros por los horarios. Y bueno, necesitan del Señor y siempre cuando uno se encuentra, nos lleva a ir siempre a la palabra y nos saludamos siempre con el amor del Señor. Así que tengo conocidos, no llego a 10, llego a 8. Pero bueno, tendré que esforzarme y ver que me faltan 2 personas para llegar a los 10. Ok, muy bien. Jesús, ¿quiere compartir un poco acerca de su lista? Sí, señor. Yo había presentado el curso anterior, Discípulo hace discípulos, y ya tenía iniciado. Tuve cambio de jefe inmediata en la institución donde laboro, entonces nos sometieron a una cantidad de trabajos y no me quedó muy poco tiempo. Entonces no pude presentar el proyecto final, pero ya lo había iniciado. Se me pasó la fecha para presentarlo, no pude alcanzarlo y ahí sí tenía ya el listado de amigos y familiares para el proyecto, para presentar los 4 conceptos. Incluso yo había pedido, porque tengo 4 personas adulto mayor que son completamente analfabetas, ¿cierto? No saben leer, analfabetas en el sentido que no saben leer y escribir, y yo llevé al grupo pues para que ahí me orientaran, me asesoraran cómo abordar con ellos los 4 conceptos, porque como ellos no leen ni escriben, ¿cierto? Entonces
Son personas, como digo, campesinos 100%. Entonces los tengo también en la lista allí, son 4. Y me paso de la lista porque hay muchos, me paso de la lista de 10, ¿cierto? Entonces, sí, tengo el personal con sedientos dentro de los que están, digamos, que no tienen conocimiento de la palabra. Dentro del grupo hay que no tienen conocimiento, hay otros que sí, que han sido evangélicos, que están allí, otros que asisten a una iglesia evangélica. Estamos ahí mezcladitos de todo un poco, ¿cierto? Entonces por eso hablaba y miraba, porque siempre surgen preguntas, a veces preguntas como ya hay personas que manejan la Biblia, entonces surgen las preguntas, ¿cierto? Cuando uno necesita estar ahí preparado para responder y no quedarse corto a las preguntas, porque ya conocemos la forma de enseñanza de la iglesia evangélica, ¿cierto? Digamos, los errores que traen, y eso viene por utilizar, vienen bien incrustados dentro del que ya tiene años de estar en el evangelio, es muy difícil, ¿cierto? Empezando por mi esposa, que es la primera al oponerse a ciertos, cuando le hago claridad a ciertos errores que hay en las iglesias, como ya lo he aprendido por la academia. Entonces sí, tengo todo el grupo listo para hacer el proyecto, pastor. Muy bien. Y de hecho, para las personas quienes no saben leer, lo que hacemos, obviamente ustedes no tienen que usar las hojas si no saben leer o escribir, pero nos enfocan en las historias bíblicas. Las historias bíblicas pueden llegar a las personas, entonces tal vez usted va a diseñar su clase un poco más con las historias y con las preguntas memorizadas para que las haga usted. Sí, señor. Eso me orientaron, ¿no? Esa orientación recibí, porque sí, estaba un poco confundido con ellos por la cuestión de la escritura, de la respuesta, de los videos. Entonces sí me dieron la orientación que usted me da acerca de las historias, ¿cierto? Más que todo prestar, porque a veces, pastor, a veces ellos por no saber leer también son un poco tímidos y no les gusta pues asistir así al grupo. Y era otra dificultad que se estaba presentando, que ya yo los tenía citado, entonces ellos son adultos y los tenía mezclados con jóvenes. Tengo jóvenes y tengo personas adultas. Tengo incluso bachilleres, ¿cierto? Bachilleres y personas que ya han estudiado cursos técnicos y tecnológicos. Entonces ellos pronto se sienten un poquito mal. Entiendo. Sí. Y muchas gracias, Jesús. A Pedro Marco, bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas noches, hermano. Buenas noches. ¿Usted ha tenido oportunidad de escribir los nombres de las personas en su red de amigos, familia, conocidos y vecinos? Todavía, hermano, como yo no estaba mucho en la clase, creo que sí estaba, pero creo que no estaba ese día en la clase, hermano. Ok. Entonces tal vez podemos hablar acerca de eso este fin de semana para ayudarle y para explicar un poco más en cómo puede hacer este proyecto. Muy bien. Proseguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo es la escritura como el océano, según el video? Bueno, si me permite, por lo que yo entendí, habla el video de que la escritura puede tener partes playas, no tan profundas, y después la parte profunda donde uno trata de poder averiguar y se puede llegar a pasar toda la vida, dice, tratando de entender. Pero después explica que Dios nos da un vasto
a ver, que para decirlo un poco más como, como el video, que Dios nos dio en su amor y misericordia un vasto océano para navegar espiritualmente, ¿no? Con perfecta armonía. La palabra de Dios nos dio, la escritura. Entonces, ahí podemos relacionar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estudiarla y ahí encontramos todo para poder conocer, ¿no?, la voluntad de Dios. Eso es lo que yo entiendo. Que la escritura es la fuente de todo. Si yo conozco la palabra y la escudriño, y la estudio, y la vuelvo a leer, y oro y pido sabiduría, y pongo atención en lo que estudio y leo, me lleva a comprender todo y me lleva a entender todo y hasta dar respuestas también a las personas que tienen problemas, y con la misma escritura le puedo dar las respuestas que ellos esperan, ¿no? Con la ley, con el evangelio, con el consuelo. Así que eso es lo que yo entiendo de esta pregunta. Gracias, Viviana. ¿Jesús o Pedro quieren agregar algo a su respuesta? Sí, pastor, si me permite, cierto, lo que vi en el video es el paralelo, el paralelo que hacen, la comparación que hacen entre un océano tiene aguas llanas y profundas, ¿cierto? Que la palabra puede ser abordada en esos aspectos y me lleva a la meditación cuando Pablo exhortaba y hablaba del alimento, ¿no? Del alimento que es la palabra de Dios. Entonces hablaba del alimento líquido y el alimento sólido. Es la parte que nos permite a nosotros poder abordar la escritura, ¿cierto? Y que la parte del alimento, aquí él habla del alimento sólido cuando él exhortaba y decía que le había dado pues lo que se le da a todo niño, la leche, ¿cierto? Pero que estaba como pues diría yo que como enojado cuando él veía que se dejaban de pronto cambiar de padecer en cuanto a la doctrina que habían recibido de Pablo. Entonces es la asimilación que tengo yo ahí acerca del océano con la palabra, aguas llanas y aguas profundas, alimento sólido y alimento líquido, alimento sólido, ¿no? Cuando somos niños espirituales, niños en el espíritu, y cuando ya hemos pues crecido un poquito, es lo que Pablo, y a eso pues llegué yo a mirar, a hacer la comparación acá con el video, ¿cierto? Me metí pues en esa parte, por lo que de pronto pude asimilar, hacer la comparación allí con eso, pastor. Gracias, Jesús. Sí, ustedes tienen razón. Tiene partes tan poco profundas que un niño puede andar en sus aguas, y otras partes tan profundas que un explorador podría pasar toda su vida intentando alcanzar sus profundidades. Entonces, sí. ¿Cuáles son algunas ventajas de usar las historias de la Biblia para compartir el mensaje? Yo creo que las ventajas que uno tiene en compartir las historias verídicas del pasaje a veces son para enseñanzas, para exhortación, para consuelo, según cómo se va a enfocar la palabra para esa reunión o para hablarle a una persona, ¿no? Cuando una persona... concretas. ¿Cómo? Son cosas concretas. Claro. Y ayuda mucho para poder explicar, porque no son palabras nuestras, son las palabras del Señor. Entonces se las puede dar con esa confianza que no van a caer en saco roto. El Señor en su palabra, Él va a obrar, y la persona que escuche lo va a asimilar como la palabra del Señor. Entonces creo que lo mejor es
poder leer una historia. Ujú. Qué sé yo, hay tantas historias, tantas enseñanzas en la palabra que uno puede compartir que para cada situación, ¿no? Por ejemplo, la de Marta y María, cuando el Señor pasa por la ciudad y Marta siempre está tan atareada con las cosas de la casa y María se sienta a escuchar la palabra del Señor. Eso es una parte, una linda historia para que la persona sienta que a Dios capaz que lo quiere servir al Señor o quiere tener algo de parte del Señor, pero nunca tiene tiempo para hacer una oración o leer un párrafo. Entonces es una enseñanza buena esa. Muy bien. Jesús y Pedro. Sí, señor. Una de las ventajas ahí claras, ¿cierto? Con la historia bíblica es uno ir seguro de no ir a adulterar la palabra de Dios, de no ir a decir lo que no está escrito en la palabra de Dios. Yo incursioné en una iglesia evangélica y entonces uno mira todas estas enseñanzas, estas prédicas. Entonces con las historias bíblicas uno se centra en el texto, en lo que está escrito en la palabra. No tiene uno por qué estar anexando o diciendo cosas que en la Biblia no aparecen escritas. Ujú. Gracias. A muchas personas se les dificulta aprender por medio de un enfoque sistemático. Prefieren recibir información y aprender verdades por medio de historias. Y como hablamos antes, si una persona no sabe leer o no quiere leer o tiene muchas dificultades de leer, podemos usar las historias y contar las historias, memorizar las historias y contarlas a las personas. Además, estas historias son fáciles de repetir para ellos y compartir con otros. Entonces, si escucho la historia de Marta y María, como Viviana nos contaba, yo puedo recordarla y contarla a mi familia después de escucharla. Exactamente. Uh-huh. ¿Cuáles cuáles promesas de la Biblia le aseguran que está preparado para ser discípulos? Y el saber y tener la seguridad, lo digo con mis palabras, de que soy salva, que por mi fe, por haber sido elegida por el Señor, llamada de alguna manera, decirlo así, yo estoy segura de la salvación, de la gracia de Dios, ¿no? Para mi vida. Esa es la promesa mayor que tengo y esa convicción de que Jesucristo en su amor y su misericordia vino al mundo para salvarnos a todos. El que cree, con esa misma convicción poderlo compartir a la otra persona, en que hacerle sentir, sos salva, no tengas miedo, Cristo te ama, Cristo vino por vos, cree en Él, mira todo lo que Dios te da, con palabras sencillas y mostrándole toda la creación en ciertas cosas, ¿no? Como Él nos provee cada día, como nos ayuda. Yo pienso que todas esas promesas que Él tiene para nosotros, estaré contigo hasta los últimos días, no tengas miedo, el mundo te va a dar aflicciones, pero tranquilo, yo vencí al mundo. Hay tantas promesas en la palabra para poder levantar el ánimo a aquel que está caído, a aquel que está triste o angustiado. Hasta cuando están en un lecho de muerte, si ellos creen, aunque estés muerto, vas a vivir porque Dios lo promete. Hay tantas cosas promesas para dar ánimo a los demás, que es hermoso el poder estudiar y escudriñar la palabra y aprender. Uh-huh. Eso es lo que yo siento y entiendo de esta pregunta, profesor. Uh-huh. Muchas gracias. De hecho, tengo algunos aquí. Entonces, Viviana, si puede buscar
Mateo Sí. 28, 20 y Romanos 8, 28. Jesús, Sí. si tiene su Biblia, busque por favor Isaías Mateo. 55, 10 a 11 y Romanos 1, 17. Y yo voy a buscar Romanos 10, 17. Mateo 28, 20. Lo busco ahora. Sí, lo voy a leer en el nombre de Jesús. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Y Viviana, ¿qué promesa le tiene a usted Dios aquí? Que yo guarde y enseñe todas las cosas que Él me ha enseñado. Y Él me promete que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo va a estar conmigo? Ayudándome, guardándome, guiándome a través del Espíritu Santo. Él no me va a dejar sola. A pesar de las pruebas y las luchas que yo tenga, Él me promete que va a estar conmigo. Yo no voy a estar sola. Eso es lo que me deja a mí esta promesa. Eso. Muy bien. Ahora, El otro era ¿sí? Romanos 8, 28. Sí. Ahí lo busco. 8. Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayudan para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que los aman. Yo lo amo al Señor y todas las cosas Él va a hacer para que a mí me vaya bien. Porque sé que Él tuvo un propósito en mí, Él me llamó. Sí, sí. Entonces, no sabemos los resultados de lo que ustedes van a hacer con sus invitaciones, con sus lecciones, con sus preparaciones y con sus enseñanzas. Pero sabemos que Dios va a usar todo para el bien de su iglesia. Amén. Jesús, ¿puede leer Isaías 55, 10 y 11? Sí, señor. Isaías 55, 10 y 11 dice: así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Amén. Amén. ¿Y dónde vemos la promesa en ese versículo, Jesús? La promesa la vemos acá en lo que el Señor hace a través de la palabra. Cuando nosotros enseñamos la palabra, dice, no vuelve vacía, sino que Dios da la credibilidad aquí en el verso 11, cuando habla de que así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Exacto. Tiene la promesa allí. Gracias. ¿Y Romanos 1, 16? Tengo Romanos 1:16, sí, señor. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree,
en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Amén. Y no vemos la promesa y aplican estas promesas a su vida, aplican estas promesas a su proyecto final que van a llevar a cabo. Piensen en ellas como algo en sus manos, porque realmente están en sus manos. Bueno, si yo tengo que aplicar la de Romanos 8:28, no la de Isaías, es que cuando yo abra la boca para hablar la palabra del Señor, el poder la tiene la palabra. Yo no soy nada, soy un instrumento que el Señor va a usar para que yo hable su palabra. Y su palabra, a través del Espíritu Santo, tiene el poder de llegar al corazón de esa persona. Yo solamente soy una herramienta, un instrumento del Señor, leyendo su palabra para poder hablarle al necesitado, al que lo tengo al frente, al que Dios me muestra. Mira, está triste, está mal. Háblale de mí, dale ese consuelo que está en mi palabra. Yo lo entiendo así. Gracias. ¿Y Jesús? Aquí en el Romanos 1:16 es apropiarme, no sentir vergüenza, no sentir miedo, no detenerme ante nada en cuanto a llevar la palabra de Dios a aquellos que necesitan, que la necesitan, que están sedientos. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? No avergonzarme de llevar este mensaje, porque este es el poder de Dios para salvación, como dice él allá. Entonces, eso es lo que tenerlo con propiedad acá y que infunda en mí el ánimo y el deseo de poder llevar esta palabra a aquellos que la necesitan. Muy bien. Y yo tengo Romanos 10:17, que dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Entonces, nosotros somos los portavoces de Dios y llevamos la palabra de Dios a otras personas para que escuchen de Jesús. Y esa palabra crea la fe en su corazón. Esa palabra de Jesús crea la fe salvadora en su corazón. Amén. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los 4 conceptos clave de ley y evangelio mencionados en el video? ¿Recuerdan? Sí, el pecado, la gracia, la fe, y las obras. las obras. Pecado, gracia, fe y obras. Y obras. Sí, estos conceptos son los pilares para entender la Biblia, los pilares para entender el mensaje de Dios. Entonces, vamos a estar repitiéndolos muchas veces. Aquí en Ecuador comen mucho arroz. Entonces, arroz y papas. Entonces, estos conceptos aquí, el pecado, la gracia, la fe y las obras, son el arroz y el pollo y las papas aquí en Ecuador. ¿Qué comen ustedes todos los días en su país? ¿Y qué es algo muy, muy básico, pero se comen todos los días? Y es muy parecido al Ecuador. El pollo, el arroz, el fideo, las papas. Es muy parecido. ¿Y Jesús? Así, pastor, sería, acá pues cambiaría, era la parte, el pollo, la yuca, el arroz, ¿cierto? Pollo, la yuca, el arroz y el revuelto, ¿no? Tendríamos, Sí, tomando lo que usted nos está dando, la comparación que usted nos está dando y tenerla aquí, pues así de cocidita en nuestra mente, estos 4 conceptos, manejarlos a toda hora, meditar en ellos. Sí, muy bien. Entonces,
Piensen en estos conceptos como la comida que comen todos los días. Algo tan básico y tan importante para la salud y para su grupo. Si Dios permite que ustedes formen grupos, van a estar repitiendo estos 4 conceptos todo el tiempo, porque son fundamento. Ok, les doy 10 segundos para dirigir la información. Hemos hablado acerca de muchas cosas. Ok, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Ok, muy bien. Tengo una exposición un poco aquí. Una pregunta podría significar varias cosas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Esta pregunta podría significar varias cosas diferentes. Podríamos estar preguntando por qué estamos aquí en esta clase, en particular en este momento preciso. Podríamos estar preguntando por qué estamos aquí en general, en esta tierra. En cualquier caso, la respuesta es la misma. Para el cristiano, la pregunta de por qué estamos aquí en la tierra es especialmente interesante. Para nosotros es innegable que todo será mejor una vez que dejemos esta tierra y nos reunamos con Cristo en el cielo. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para decir que sería mucho mejor morir y estar con Cristo. Amén. Lo mismo es cierto para nosotros, pero Pablo seguía viviendo, no solamente porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios, como dice Salmo 31:15, sino porque también sabía que él estaba en la tierra para beneficiar a otros, como esas personas en Filipos, que vemos en este versículo aquí. Pablo escribe a los cristianos en Filipos. Estaba en Grecia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto, y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes, para su provecho y gozo de la fe, para que abunde su vanagloria por mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre ustedes. Así que, ¿por qué estamos aquí? En nuestro caso, la respuesta a la pregunta de por qué estamos aquí en esta tierra es la misma que la respuesta a la pregunta de por qué estamos aquí en esta clase. Estamos en la clase para ser discípulos, seguidores de Cristo. Ese es el nombre del curso. También estamos aquí en la tierra para ser discípulos y por mandato de Dios y empoderados por las promesas de Jesús en su evangelio. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del proyecto final. Así que su proyecto final para esta clase será el trabajar hacia esa meta de hacer discípulos. Usted identificará a un individuos, por eso hicimos la lista de personas con quienes compartirá el evangelio. Van a empezar con su lista de 10. Pueden tener más de 10 si quieren. No hay límites aquí, pero por lo menos 10 personas a quienes van a hacer una invitación de estudiar con usted. Y 2, compartirá los 4 conceptos clave con ellos, usando lo que aprende en este curso. Y después
van a compartir un informe de su trabajo de hacer discípulos conmigo, el profesor del curso. Entonces, primero vamos a hablar acerca de la invitación, luego acerca del curso que ustedes van a dar. Es un curso de los 4 conceptos: el pecado, la gracia, la fe y las obras, el pollo, el arroz y las papas. Y todo eso es el inicio de un grupo sembrador. Entonces, si ustedes tienen el deseo de empezar un grupo sembrador, pueden seguir después de esta clase enseñando a las mismas personas y podemos hablar acerca de eso. Pero todo tiene un enfoque en un grupo sembrador. Si ustedes no quieren hacer eso, está bien. No vamos a forzarles, no vamos a obligarlos, no estamos juzgando su fe. No hay vergüenza en nada de eso. Hay muchas maneras para servirle a Dios, pero tengan en mente que el enfoque de este curso es empezar un grupo sembrador con los 4 conceptos. Ok, tiempo para dirigir la información, 10 segundos de silencio para pensar en preguntas y eso. Muy bien, ¿cuáles son sus preguntas? Sí, yo, profesor Natán, en el supuesto caso que yo de mi lista llegue a las 10 personas, me faltan 2, tengo 8, que yo no hablé, pero las tengo en mi mente, en mi corazón, ¿no? Orando por ellas. Sí. Llegado el momento de la invitación, no vengan todas, vengan 4. Yo puedo igualmente empezar a hacer ese grupo sembrador con esas 4 y esperar y seguir invitando a otras personas que puedan agruparse, porque a veces dicen sí y llega el momento y no, porque tuve que llegar el gato al veterinario, porque esto, porque aquello, y sabe pasar eso. Sí, sí. Entonces, lo que queremos son 10 invitaciones buenas. Entonces, vamos a hablar acerca de las maneras que pueden usar para invitar a una persona a su clase. Entonces, por ejemplo, una de ellas es: he aprendido muchas cosas en Academia Cristo y en la Biblia, y yo sinceramente quiero compartir lo que es muy, muy importante para mí. Entonces, quisiera que usted viniera a mi clase. Entonces, algo así. Sí. Y algunas maneras para invitar a una persona. Entonces, lo que estamos buscando son 10 invitaciones muy, muy buenas. Ahora, ustedes no tienen que parar con 10 personas. Si quieren invitar más para que vengan más, Sí. no sabemos. Pues es posible hacer eso. Pueden empezar un grupo sembrador con 4 personas. Sí, no es un problema. Ahora, he hablado acerca del pollo, arroz y papas de un grupo sembrador. Si ustedes están empezando su grupo sembrador, van a usar este curso muchas veces porque más personas van a querer entrar en su grupo y ustedes siempre van a empezar con ellos con este curso porque querrán darles el fundamento. Bien. Jesús Vélez, ¿tiene una pregunta o comentario? No, pastor. Solamente una preguntita aquí sencilla acerca del texto de Filipenses, que no alcancé donde no me avergüenzo del evangelio, la cita, es Filipenses capítulo y no lo alcancé a escribir. Sí. Aquí está Filipenses 1, 21 a 26. Gracias, pastor. Sí. Ok.
Ahora usen su imaginación o usen su experiencia. ¿Qué le impediría a usted o a alguien más de completar este proyecto final? ¿Cuáles son algunos obstáculos? Que me enferme. ¿Ok? Se enferma. ¿Ok? Y hemos tenido algunos casos de eso. Se enfermó el estudiante y tenía que repetir el curso. Y no hay nada malo en repetir el curso. El peor de los casos, que parta con el Señor, pero sería ganancia estar Sí, con el Señor. Sí, Pero bueno, me tengo que quedar, me tendría que curar, porque sería útil para la obra. Eso es lo que quiero. Un poco de humor, profesor, perdón. Sí, exactamente. No, me gusta el humor. Sí. ¿Qué otros obstáculos? ¿Cuántos hay estudiantes? Algunas personas no trabajan inmediatamente en su proyecto final. Ahora, no saben todo. Tienen que esperar algunas semanas para aprender de este curso. Y tendrán un mes después de este curso. Entonces, terminamos el curso y tendrán un mes para terminar el proyecto final. Entonces, básicamente es un curso de 2 meses. Un mes de estudio conmigo y un mes de su proyecto final. Ahora, algunas personas no trabajan inmediatamente en su proyecto final y se les pasa el tiempo y no tienen tiempo para terminar todo. Entonces, tengan eso en mente mientras piensen en sus próximas semanas. Otras personas no han tenido mucha experiencia de enseñar. Entonces, necesitamos aprender de enseñar mejor y por eso tenemos este curso. Vamos a estar viendo la guía de maestro que ustedes van a usar. Entonces, no tengan miedo de eso. Vamos a hablar paso por paso en cómo puede usar una guía de maestro para enseñar a otras personas. Otras personas son muy tímidas o no tienen mucha experiencia en invitar a otros. Vamos a tener al profesor Mateo Bemer 2 veces en este curso como el profesor invitado para hablarnos acerca de cómo podemos invitar a personas con más confianza y con más estrategias. Algunas personas quieren enseñar este curso a individuos, individualmente, pero no van a alcanzar el tiempo. Podemos dividir su grupo de 10 en 5 y en 5, si no tienen tiempo, no pueden cuadrar con la hora, pero queremos ver grupos de personas alrededor de la palabra de Dios con este proyecto final, porque es el inicio de un grupo sembrador. ¿Cuáles preguntas tienen ustedes acerca de cómo se debe de llevar a cabo este proyecto? Y yo creo, profesor, que ya uno tiene que empezar a visitar a las personas y ya empezar a programar una reunión, no esperar a último momento. A medida que uno va avanzando y estudiando, ya ir invitando, ya ir avisando bueno, para que no nos agarre, ir preparándose a medida que uno va estudiando y preparándose de cómo va a organizar todo para que salga bien, para que se pueda empezar, que se pueda iniciar ese grupo sembrador. Sí, muy bien. Entonces, no tienen que hacer algo inmediatamente hoy o mañana, pero
tengan en mente lo que está pasando. Por ejemplo, si en 3 semanas o 4 semanas su país tiene feriado y nadie va a estar, entonces tengan eso en mente. Vayan pensando en cómo pueden organizar, cómo pueden invitar a personas. Ujú. Otras Bien. preguntas. Sí, pastor, es con lo relacionado con los videos, ¿cierto? Sugerencia, a ver, para los 4 videos de los 4 conceptos que hay que presentar. Digamos que la dinámica, ¿cierto? Por lo menos se me dificulta, porque yo vivo en una vereda donde trabajo como docente. Entonces, los medios tecnológicos son escasos acá, donde estoy, ¿cierto? Son muy escasos. La señal del internet muy para computadores, muy mala, muy débil. Aquí donde estoy me ubico en un lugar estratégico para poderla desde mi móvil poder tener la señal y estar en la clase. Entonces, mirar a ver qué sugerencia me da con respecto a los videos, mirando la situación mía, ¿no? Sí, una buena pregunta. Tal vez algunas opciones son las siguientes. La primera opción es descargar el video antes y guardarla en su computadora o en su celular. Otra opción es ver qué historia bíblica enseña y memorizar la historia y contar la historia en vez de usar un video y tal vez algunos elementos del video. Entonces, básicamente, usted es el video. Es una otra opción. Amén. Bien. Ahora, acerca del resto del curso, las siguientes 4 lecciones tocarán los 4 conceptos clave. Vamos a ver la guía del maestro, vamos a explicar cómo pueden usar la guía para enseñar, porque ustedes ya saben acerca del pecado, ya saben acerca de la gracia, ya saben acerca de la fe y las obras en los demás cursos de Academia Cristo. Sí. El contenido va a ser un repaso muy bueno. Nos va a gustar. Pero el enfoque de las lecciones va a ser cómo puedo enseñar este curso a otras personas. Entonces vamos a alimentarnos espiritualmente con el contenido, pero el contenido no es la meta de la lección. Vamos a recibir el documento imprimible y reutilizable de los 4 conceptos claves, la guía de maestro, para compartir con aquellos que han identificado. Y este es el último curso del discipulado. Después de este curso, si aún no está en compañerismo con nosotros, van a tener la oportunidad de hablar con uno de nosotros. Y si es invitado al discipulado 2, las clases al final de ese nivel se enfocarán en plantar y dirigir. También se le asignará un consejero personal quien trabajará con usted para multiplicar iglesias. Entonces, como les dije antes, nuestro enfoque es en la creación y la multiplicación de grupos. Entonces, si eso es su deseo, si eso es su interés, qué bien, sigan adelante. Si no es su deseo, pues hagan el proyecto final. 10 personas van a tener la bendición de escuchar la palabra de Dios o por lo menos una invitación de escuchar la palabra de Dios con ustedes. Y eso es un beneficio espiritual. Y el cierre, el proyecto final, hemos hablado acerca de eso, la importancia de ver el video, voy a publicar en el grupo de WhatsApp en la tarea mañana, como siempre ahí. Y si no han agendado un tiempo para hablar conmigo este fin de semana, por favor de hacer eso. Vamos a hablar acerca de, pues quiero conocerlos un poco más. Vamos a hablar acerca del proyecto final, si tienen algunas preguntas más. Y también hay otras cosas que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es un punto que quiero recordar de esta lección? Hemos hablado de muchas cosas.
piensen en un punto que quieran llevar a casa de esta lección. El punto que quiero recordar es por qué estoy acá, que ya sé por qué estoy acá en este lugar. Es que así como el Señor me llamó y me dio la salvación, yo quiero, por agradecimiento, hacer lo que Él me manda. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que lo que yo quiero recordar es este punto, que estoy, como dice Pablo, si estoy, el morir es ganancia porque estoy con el Señor, pero si tengo que vivir es para la gloria de su obra, ¿no? Para llevar almas a los pies del Señor. Eso es lo que quiero recordar de este curso, de esta noche. Esta noche, gracias. Jesús, ¿tiene un punto que quiere recordar? Sí, pastor, los 4 conceptos. Quiero familiarizarme con estos 4 conceptos y tenerlo aquí al ejemplo que usted colocó. El pollo, el arroz, la papa y el guiso, ¿no? Ese es el punto que quiero llevar. Tener estos 4 conceptos bien teniditos dentro de mí, poderlos manejar apropiadamente. Muy bien. Y para terminar la lista de chequeo, estos son los objetivos de la noche. Entonces yo quiero que ustedes digan, piensen, sé por qué el proyecto final de este curso es sumamente importante y sé las cosas que tengo que hacer para hacer el proyecto final. Si no pueden decir eso con confianza, díganme ahora, podemos hablar acerca de esto. Okay. No, yo confirmo que sí, que quiero, sí. Excelente. Y mañana tengo charla con usted a las 12, no se me olvide. Sí, exactamente. Y la última oportunidad de hacer preguntas en esta lección. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por alimentarnos con tus promesas. Sabemos que cuando hablamos acerca de ti, no estamos solos. Tenemos la palabra poderosa y la utilizamos y tenemos tus promesas que vas a estar con nosotros siempre. Ayúdanos en este curso a llevar la palabra de Dios a más personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y un punto más, síguenos y comparte para bendecir a otros. Entonces, estamos en muchas plataformas. Amén. Las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, entre otros. Entonces, si quieren, corran la voz. Y muchas gracias. Estamos celebrando el fin de esta lección, de esta noche. Muchas gracias por su asistencia. Y los que están viendo la grabación también, que tengan un fin de semana muy bendecido. Igualmente Amén, para pastor. usted, profesor, y para el para el hermano también. Dios los bendiga Amén, mucho amén. y descansen. Amén, igual para ustedes, profesor. Gracias a la hermana, gracias al hermano que estuvo con nosotros. Y bendiciones. Y bendiciones.